Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. En el tema de hoy vamos a reflexionar. Sí, como siempre, nuestra reflexión va a ir encaminada con relación a cómo nosotros debemos preocuparnos por ir al abogado de los cielos, al Señor Jesucristo, porque de eso nos habla la Biblia. Nosotros en la vida secular tenemos muchas veces necesidad de un abogado. Unas personas lo hacen por cuestiones criminales, otras lo hacen por cuestiones civiles. Cuando se trata de tener asistencia jurídica, cuando necesitamos ir ante los tribunales, ante el juez, pues siempre es bueno contactar un abogado para nosotros ir asesorados, ir acompañados y sobre todo ir con una persona que está dispuesta a defender la causa nuestra. Eso es lo que sucede en la vida secular. Vamos a poner el ejemplo de un criminal, una persona que haya cometido un crimen. Pues él mismo o sus familiares se encargan de contactar un abogado para que lo ayude y por muy culpable que sea, pues que la sentencia sea reducida o por lo menos que no vaya a tener mucho o muchas complicaciones en el caso. En el sentido civil, hay personas que van a un abogado para tener asesoría por asuntos de otra índole, que no son casos criminales, sino casos civiles, en el sentido de que pues, van relacionados más que todo con asuntos de trabajo, compra y venta de inmuebles, asuntos personales de pareja, qué sé yo, tantas cosas que una pareja, que un hombre, que una mujer necesita de un abogado. En la vida secular pasa eso. Las personas todas estamos necesitando de un abogado. Pues bien, en la reflexión de hoy trataremos ese asunto, pero con respecto al Señor Jesucristo, porque la Biblia nos habla de que nosotros, los hijos de Dios, nosotros los cristianos, los seres humanos, tenemos un abogado en el Señor Jesucristo. Es decir, el Señor Jesucristo es nuestro abogado. Él es nuestro abogado porque Él está dispuesto a representarnos ante la corte celestial, ante la corte de Dios, porque en eso es lo que Él se especializa actualmente en estos tiempos. Él vino a hacer todo lo que tenía que hacer. Él vino a entregar su vida, a nacer de mujer, a crecer, enseñando la palabra y a morir, y también a resucitar de entre los muertos, y ahora es nuestro abogado, intercede por nosotros con Dios para librarnos de condenación. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer unos textos en Primera de Juan, capítulo 2, los versos del 1 al 6. Dice la Biblia: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco,
y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esa es la palabra del Señor. Es muy bonita. La palabra del Señor nos llena y nos enseña también. Nos llena porque nos satisface. Satisface el alma, las necesidades que nosotros tenemos como un espíritu que somos, un alma viviente. Y nos satisface en el sentido también que nos revela la verdad, nos declara las verdades que están allí. Tenemos muchas preguntas, hay veces en la vida, y en la palabra del Señor encontramos las respuestas. Lo que pasa es que debemos leerla, debemos escudriñar la palabra del Señor. Hay algunas cosas que nosotros debemos tener en cuenta cuando hablamos acerca de estos versos. Y es que, como les decía al principio, todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida, sin duda alguna que vamos a necesitar de un abogado por cosas que tenemos que solucionar, que de pronto nosotros no las podemos hacer solos, sin la asesoría de un profesional en la ley. Entonces, acudimos a esa oficina donde está este abogado que nos puede asesorar y nos puede representar ante las leyes, ante el juez, para así nosotros salir adelante y llevar a cabo un juicio o una resolución más favorable y que sea de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Eso hablándolo en la vida secular, de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, pero es con respecto a algún asunto que no sea criminal. Porque si es un asunto criminal, los criminales deben ser juzgados también, y aunque tienen abogados, estos abogados de pronto no podrán librarlos de su condena, porque ante la sociedad estas personas deben cumplir con sus obligaciones y ser castigados debidamente como conviene. Ahora, hablando nosotros acerca del tema de tener un abogado como cristianos en el Señor Jesucristo, es, digámoslo de alguna manera, similar, porque los cristianos no estamos exentos de pecar. En algún momento de nuestra vida cristiana, nosotros de pronto pecaremos, nosotros de pronto pecamos de alguna manera, puede ser muy sencilla, muy leve, pero podemos pecar delante de Dios. Obviamente que también puede darse el asunto de que lleguemos a pecar con pecados más graves, con pecados que son muy notorios y que son muy feos ante la sociedad, y por descuido nuestro, porque nos hemos descuidado en la oración y en el pedir al Señor Jesucristo que nos guarde de pecar, y nos dejamos llevar por las ideas, los pensamientos que el enemigo nos manda a nuestra mente, y eso lo permitimos que llegue al corazón, y entonces cometemos pecados muy graves. Ahora, tanto los unos como los otros, no estoy haciendo diferencia de pecados. Estoy hablando de pecados muy graves, pecados graves, y también pecados que son de pronto igualmente pecados, pero son unos pecados más pasajeros, digámoslo así, que son al fin y al cabo
un pecado delante del Señor. No hay diferencia ante el Señor acerca de un pecado o el otro. Pecado es pecado y para eso necesitamos un abogado. Vamos a ponerlo pues de esa manera. Porque cualquier persona puede decir, entonces hay pecados graves, ¿no? Entonces yo puedo cometer este pecado liviano, este pecado leve y qué tal. No, el apóstol aquí no nos está aconsejando a nosotros que debemos de pecar, pero el apóstol Juan sí sabía que el ser humano, el creyente, el cristiano puede llegar a pecar. Cuando ya es convertido, cuando ya es un hijo de Dios bautizado y lleno del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, puede llegar a pecar. Por eso escribió esto. Cuando él escribió, él dijo así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Se da cuenta? Él no está permitiendo que nosotros, él no está siendo permisivo, dando libertad a que nosotros pequemos. No, pero él dice, para que no pequéis. Entonces dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Sí ven? O sea que si nosotros cometemos una falta, vamos a poner las cosas más o menos un poquito más en orden. Si nosotros cometemos una falta, cometemos un pecado así de mentir y comenzamos a acostumbrarnos a eso, a mentir, a estar mintiendo constantemente, o cometemos un pecado de tomar lo ajeno, no cometemos unos robos a una entidad bancaria, no cometemos unos robos a una entidad financiera, pero nos gusta tomar lo ajeno de otras personas, pedir prestado y no pagar. Eso es robar también. Entonces, debemos nosotros tener en cuenta que en Jesucristo tenemos un abogado. Pero hay muchas pautas que debemos seguir para realizar que tenemos abogado en el Señor Jesucristo. Y es que nosotros debemos pagar lo que debemos, es decir, cumplir con nuestras obligaciones y apartarnos de esa situación, de esa manera de vivir. Así el abogado, que es nuestro Señor Jesucristo, intercede por nosotros ante Dios para perdonar nuestros pecados, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él, o sea, Jesucristo, Él es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, Él fue el que se ofreció para rescatarnos. Por medio de su muerte es que Él pagó el precio por nuestros pecados. Por eso Él es el abogado nuestro actualmente. Dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, por los que hemos sido bautizados, hemos recibido su palabra, sino por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, o sea, al Señor Jesucristo, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y de eso hay muchas personas que saben hablar así. No, yo conozco al Señor, yo conozco, la familia mía es de la iglesia, ellos van al templo. Pero dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, no nos confundamos. Hay personas que quieren admitir esto, pero no se dan cuenta que deben de guardar sus mandamientos, lo que dice la palabra del Señor. Pero dice la Biblia, el que guarda su palabra, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, en ese individuo, en esa mujer, en ese hombre, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, o sea que estamos en el Señor Jesucristo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esta corta reflexión es para eso, para que nosotros nos demos cuenta de que debemos caminar por el camino que el Señor nos trazó, el camino de la verdad, de la santidad, apartándonos de lo malo. Y si en algún momento caemos y cometemos una falta o un pecado grave, debemos confesárselo al Señor y apartarnos, y Él, como buen abogado nuestro, nos defenderá y nos ayudará para que nuestros pecados sean perdonados.
Así que lo mejor que debemos hacer es darnos cuenta que tenemos un abogado en el Señor Jesucristo. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.